En esta simulación lo que vamos a hacer es continuar con el análisis del amplificador de emisor común a baja frecuencia. En este archivo vamos a hacer algo similar a lo que ustedes hicieron en las simulaciones anteriores de una manera más elegante. Es decir, vamos a obtener una sola gráfica en donde podamos ver el comportamiento de la respuesta en frecuencia del amplificador variando los capacitores. Entonces, si ustedes verifican, aquí en esta simulación le voy a poner 12, en la otra lo dejé como 15, pero acuérdense que eran 12 volts, entonces igual puede haber algunos valores que hayan variado. Pero bueno, entonces aquí dejamos la simulación prácticamente igual como la tenemos anteriormente, y lo que vamos a cambiar es esta parte que nos habla acerca del capacitor de emisor. Hemos estado hablando en las clases que la frecuencia baja pues está dominada por las tres capacitancias que tenemos en el circuito, que son la de capacitancia de entrada, la de salida y la de derivación, que es el capacitor que tenemos en el emisor. Y como hemos estado platicando, pues dependiendo de la aplicación en donde se vaya a colocar nuestro amplificador, no tenemos mucho control acerca de las frecuencias bajas que se generan debido al capacitor de entrada y al capacitor de salida. El que sí podemos, digamos, garantizar que va a permanecer con su valor que nosotros le asignemos, y que la resistencia que ve ese capacitor no va a cambiar, es el capacitor precisamente que tenemos conectado en el emisor. Y bueno, entonces en esta simulación lo que voy a hacer es dejar fijos los valores del capacitor de entrada y de salida, fijos a 1 microfaradio, y el que voy a variar es el capacitor en el emisor. Aquí, si ustedes se fijan, la simulación es la misma, lo único que agregué fueron algunas líneas. En el caso del capacitor del emisor está conectado entre los nodos 5 y 0, y ya no le voy a poner un valor, voy a utilizar unas llaves para escribir entre ellas la palabra CE. Entonces esto le va a indicar al simulador que el valor de ese capacitor va a variar. Para variar la capacitancia de ese capacitor necesitamos utilizar la instrucción param. Param es una instrucción que nos va a ayudar a decir qué parámetro es el que vamos a empezar a variar. Yo, por ejemplo, ahí le puse que mi parámetro va a ser CE. CE es el nombre que aparece entre las llaves, está en rojo. Y bueno, ahí le puse un valor inicial de 10 micros. En realidad ahí no importa mucho qué valor le pongan. Realmente el que varía el valor del capacitor es la instrucción step, ¿no? De paso. Entonces, punto step lo que hace es decir, varíame este parámetro que se llama CE, y vas a variarlo de 10 en 10 hasta que llegues a 100 microfaradios. Entonces ahí le dices, varíalo de 10 en 10, el valor máximo va a ser 100 y el valor mínimo va a ser 10 microfaradios. Y el resto de la simulación, si ustedes se fijan, está exactamente igual. Cuando lo compilen, allá vamos, lo que va a hacer el simulador es empezar a variar el valor del capacitor y te va a generar una gráfica por cada valor modificado que tengas. Entonces, en la primera que te muestra te dice, hice 10 pasos. En el primer paso empecé con 10 micros, en el segundo paso puse 20, 30, 40, y total que entonces el simulador está cambiando el valor del capacitor desde 10 micros hasta 100 micros. Ahora, para verlo gráficamente le vamos a poner plot, proof, te pregunta que si quieres borrarlo la gráfica actual, le decimos que sí. Aquí pues nada más seleccionamos esta única opción, que son la variación del parámetro que tenemos, le ponemos que sí. Y entonces aquí ya tienes una serie de valores. Si ustedes recuerdan, estamos midiendo la salida en el nodo 6, es una salida de tensión. Pero aquí pues ya no hay una, sino hay 10 posibilidades, dado que variamos el valor del capacitor 10 veces. Entonces aquí le voy a seleccionar todas las que dicen B6 a diferentes valores de capacitores, desde 10 hasta 100 micros. Los voy a agregar y me dice que si quiero la gráfica en magnitud en decibeles, le digo que sí.
y me va a preguntar para cada una. Entonces para cada una le voy a decir que está bien que me la genere. Y bueno, aquí está la gráfica. Si ustedes se fijan, es el mismo trabajo que hicimos en la hojita de Excel, pero aquí pues el simulador te lo da en una sola corrida. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden utilizar los cursores. Por ejemplo, aquí está el cursor. Vamos subiendo. Vamos a ponerlo por aquí. Si se quieren cambiar de gráfica, podemos utilizar la barra espaciadora. Ok. Bueno, entonces también podemos acercarnos a esta área con un zoom. Por ejemplo, así. ¿No? Y bueno, aquí ya se los muestra en colores. Les están indicando cuál es la salida dependiendo del capacitor. Empezamos con la, es como morada, de 10 micros. Ajá. El siguiente son 20 micros en ese capacitor, 30 micros, y el amarillo es el de 100 micros. Y bueno, aquí nuevamente se observa lo que ya habíamos discutido. Entre más grande sea el valor del capacitor, la frecuencia de corte baja se va moviendo, se va modificando. Por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver es que la ganancia máxima para todos estos casos es de 37.6. Bajamos 3 decibeles, sería 34.6. Ahí más o menos estamos en ese valor. Y por ejemplo, para la respuesta en frecuencia, cuando utilizamos un capacitor en el emisor de 100 microfaradios, tenemos la frecuencia de corte en 263 Hz, ¿no? Si la medimos, a ver, vamos a ver si nos podemos cambiar de gráfica. Ok, es con el down. Ahí ya nos cambiamos de gráfica, ahí estamos. Aquí, por ejemplo, es lo mismo, el valor máximo es igual 37.5 aproximadamente. Si bajamos 3 decibeles serían 34.5. Ahí más o menos la frecuencia de corte baja para ese capacitor que es de 10 microfaradios, se genera una frecuencia de corte de 1.5 kilos, ¿no? Entonces, con la flechita de down se pueden cambiar de gráfica y medir para cada caso la frecuencia de corte baja. Entonces, aquí pues es muchísimo más rápido, pero bueno, entonces el punto para nos ayuda a hacer este tipo de variaciones para diferentes valores. Ahora aquí lo hicimos en el capacitor. En la próxima simulación les voy a mostrar cómo pueden ustedes variar la amplitud de la señal de entrada, que es lo que hicimos en el laboratorio en el último experimento de la sesión anterior. Y bueno, entonces lo dejo aquí. Ustedes traten de medir la frecuencia de corte baja de cada respuesta que estamos viendo. Desde luego ustedes ya saben, entre más grande sea el capacitor, más baja es la frecuencia de corte.